Por ejemplo, en la actualidad, si hacéis una búsqueda general por la palabra holocausto, judío, eh, eh, ritos judíos o búsquedas que no vayan directamente al grano, pero incluso si lo hacéis por términos utilizados generalmente los nazis o por la gente que cree en estas teorías absurdas, como lo cuento, os encontraréis, por ejemplo, en Google, en las primeras páginas, no hay prácticamente enlaces que sean incorrectos o inapropiados. Y es muy raro encontrar algún enlace que hable en términos peyorativos o extremos contra la comunidad o contra las víctimas del Holocausto. Entonces, ese panorama con distintos resultados se mantiene en la primera, en la segunda, tercera, cuarta, quinta. He llegado a buscar en varios países hasta la 15ª página de resultados de Google Search, que nadie lo hace. Y eso es resultado de las estrategias legales de los acuerdos alcanzados con Google, ¿no? Entonces, cuando empezamos con los procesos contra Google, la idea fue utilizar las ventajas legales de que existe una regulación, aunque muy limitada, sobre los intermediarios de Internet en la Unión Europea, y que España, aunque no tan adelantada como en otros países, en otros términos lo tiene muy adelantado. De hecho, España en el tema de derecho tecnológico, derecho del olvido, pues por producción de sentencias, por argumentos, aparte del caso original, que creo del derecho al olvido fue un caso español de la Agencia Española de Protección de Datos, y yo os puedo decir que está mucho más adelantado que los demás países de Europa en cuanto a número de expertos, lo que llaman el case law, los antecedentes en los tribunales, etcétera, etcétera. Entonces se planteó una estrategia que era no ir contra una página de el friki de tu pueblo o del pueblo más remoto de España o del Paraná, que dice barbaridades, porque el ritmo al que se crean es absurdo, es como poner puertas al campo, sino intentar influir en la conducta de las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Entonces, eso lo aprobaron el proyecto y después de un estudio muy intenso en el que colaboró un catedrático de Derecho Constitucional, Ignacio Villaverde, que es muy fino, acaba de publicar un libro sobre este tema que se llama Los poderes salvajes. Elegimos un proceso, una página web. En el proceso de elegirla desaparecieron muchas páginas web debido a los avisos y quejas que pusimos nosotros, lo cual al principio no era lo que queríamos, porque decíamos, nos estamos quedando rápidamente sin contenido nazi o extremo que poder utilizar en los tribunales. Pero pusimos un procedimiento contra Google Inc. en Estados Unidos, explicando muy bien, siendo muy conscientes también de la legislación norteamericana y de los inconvenientes que eso que hace, bueno, que ofrece frente a cualquiera que quiera limitar lo que es la libertad de expresión en Estados Unidos, y lo volvimos en nuestro favor. La idea era decir, mire, este señor es desconocido, el autor el que dice estas burradas. Concretamente, el primer caso creo que era la negación del holocausto, pero encima burlando, echándose la culpa a las víctimas, y hablando de los judíos como cósmicamente peligrosos y tal. Pues este señor actúa bajo un sinónimo, no se le puede encontrar en su blog ninguna referencia a un correo electrónico, ni tampoco en otras redes sociales. Creemos que vive en España, pero ni siquiera eso sabemos. Luego, su blog está alojado en una plataforma de blogs que tiene en California, no tiene ningún tipo de representante que le permita, que nos permita establecer un vínculo para demandarlos en la Unión Europea, en España particularmente no.
con lo cual no podemos actuar frente a ellos, porque si actuáramos, además la legislación americana nos va a poner, bueno, en la práctica es imposible en cualquier asunto donde haya un elemento de libertad de expresión en Estados Unidos, siquiera que prospere una orden judicial, pues para saber los datos de contacto de este señor y ver si está en España, lo puedes localizar. Vamos, no va, aunque intentes averiguar pues, el número de teléfono o el correo electrónico con el que se conectó a la plataforma, que en este caso era WordPress.com. Y entonces la única posibilidad, después de establecer toda la cadena de empresas y subsidiaria de cada una de estas grandes plataformas, era acudir contra Google, que es responsable, pero no es culpable. Es decir, el que dice barbaridades es el señor anónimo que ha escrito lo que queríamos retirar de los resultados, pero el que permite, de hecho, una distribución instantánea, inmediata, universal y casi perpetua, sin la cual no encontrarías ese contenido, no tendría que esa influencia, evidentemente en este caso es Google, ¿no? Entonces utilizamos los argumentos, nos adaptamos mucho, no ya a lo que decían los tribunales europeos, sobre todo de derechos humanos, sino a por dónde van los tiros. Yo me acuerdo que estuve viendo, pero es una cosa que habla muy bien de los grupos americanos, el que te permiten trabajar muy a fondo. Yo estuve mirando no solamente las sentencias, porque por supuesto miraba las sentencias y los comentarios de las sentencias. Estuvimos mirando hasta charlas, conferencias de los magistrados que me llamaban la atención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero bueno, hasta conferencias, vídeos de de las antiguas abogadas de Google, que tienen mucha experiencia en estos casos, pues porque son los que tienen que hacer frente a todo eso. Entonces, pusimos la demanda y rápidamente, lo cual entonces era muy extraño, ahora en la actualidad ya habéis visto todo que es muy frecuente, la plataforma de blogs, la posición de ellos es, nosotros no censuramos, punto. Eliminó el contenido. Entonces, al eliminar el contenido, no había propósito en el proceso que habíamos puesto, nos había costado tanto tiempo. Entonces, sin embargo, se pusieron en contacto con nosotros los abogados de Google, hablaron también con los responsables, los abogados internos, lo que ellos llaman Counsel de Estados Unidos, y llegamos a un acuerdo por el cual cambiaban ellos las políticas de contenido y en la actualidad, si exista un contenido que sea explícitamente injuriante, explícitamente ofensivo, que por el propio texto, que no exija ningún tipo de interpretación, pues si se reclama a Google en una carta razonada diciendo este es el texto y tal, Google lleva un tiempo, pero estima la reclamación y elimina ese resultado de sus búsquedas. Ya no es que le quite el rango, sino que en la práctica desaparece del buscador que utiliza todavía el 70% de la gente en los ordenadores de sobremesa. El porcentaje es prácticamente total después en los teléfonos móviles, que es donde la gente ya consultamos más Internet. Pues bien, ese procedimiento luego se ha dirigido contra Yahoo y ahora se está dirigiendo contra los siguientes buscadores más importantes para repetir la misma estrategia o por lo menos alcanzar una decisión judicial que sirva de precedente. Para que os deis cuenta, nunca y lo puedo decir, nunca en la Unión Europea, nunca en Latinoamérica. En Latinoamérica se intentó, por Argentina se ganaron unas medidas cautelares, pero no hubo fortuna en el proceso final. Por supuesto en Estados Unidos, no. Nunca se había intentado dirigirse contra las grandes empresas tecnológicas en un asunto donde tocaras la libertad de expresión y tener éxito, ¿no? Entonces, una de las estrategias que estamos haciendo es
desarrollando las actuales, ir ampliándolas para poder alcanzar, expandir el efecto, que no sea solamente en España, que se puede hacer también en otros países de la Unión Europea, de aquí hasta dentro de año y medio, 2 años, que es cuando pensamos que la Comisión aprobará la nueva ley de servicios digitales, que ya contiene muchos de los puntos que nosotros estamos defendiendo en los tribunales. Entonces, además, gracias a esto, pues tenemos una relación muy cordial y acceso directo con los abogados de Google, tanto en España como en California, lo que nos ha permitido pues aprender y también desarrollar estas estrategias a través de otras organizaciones, ¿no? Con lo cual todo ha sido facilidades, la verdad. No sé si sobre este punto tenéis alguna pregunta. Recientemente, a través de una medida cautelar, me dice Ariel, hemos dado de baja el canal de YouTube de grupos de odio en Argentina. Enhorabuena. Es más complicado de lo que parece, como sabrá bien Ariel. Yo estuve entrenando una sección muy competente del Congreso Mundial Judío sobre ese tema. Lo que hicieron ellos empezaron también con canales argentinos, bueno, con contenido de autores argentinos, pero el canal era al español, y lo consiguieron, aparte de la política de YouTube, ya sabes que tiene lo que llaman un third strike, ¿no? Es decir, a la tercera te vas a la calle si eso se ha producido, creo que en un plazo de 90 días. Que no siempre, pero como en todas las políticas de contenido de las plataformas, no siempre se respeta por varios motivos, porque el número de reclamaciones debe ser asombroso. Y yo diría que muchas de ellas son reclamaciones pues banales o irreflexivas, ¿no? Entonces, aparte de los filtros que pueden utilizar algunas empresas, dependiendo del contenido que distribuyen, todas estas empresas cuentan con auténticos ejércitos de revisores manuales que utilizan, pues bueno, unos libros de orientación donde la mayoría de las dudas se pueden resolver, pero en la práctica se producen muchísimos errores. Una de las especialidades que podéis imaginaros y que Ariel conocerá es que en YouTube tienes que transcribir muy bien el contenido y eso es pesadísimo. Entonces tienes que hacerlo, es decir, ese es el contenido que en mi opinión es ilegal o afecta a los estándares, a los community standards de YouTube, y empieza en este minuto de la grabación, este segundo acaba aquí. A continuación hay otro segmento que acaba aquí. Y tienes que identificarlo bien, separándolo de lo que no hay. Y en todos estos casos tú puedes decir, yo tomo como objetivo este vídeo donde se dicen barbaridades, pero lo que no puedes decir es que le quiten la cuenta. No, porque a lo mejor hay otro vídeo donde estás saludando a un amigo y eso es lo que los americanos llaman discurso protegido. Tú tienes que empezar con uno, el que tú veas que es mejor, el que es... Aquí esto es como cuanto peor mejor, dice cuanto más burro o más burradas dice, pues mejor para retirarlo. Y luego, dependiendo de la política de cada plataforma, tienes que adaptarlo a base de reiteraciones o buscarlas para intentar aspirar o eliminar una cuenta, que nunca es fácil. Ignacio, con tu permiso, yo no soy evidentemente jurista y además en el tema de tecnológico tengo mis limitaciones, porque bueno, soy de otra generación, pero yo quería preguntarte, que me han hecho muchas veces esta pregunta, sobre todo los gente joven y sobre todo gente que usa mucho las redes, Sí. que constantemente, tú lo sabes, se dicen barbaridades de los judíos, entonces, o sea, esto hay que denunciarlo, entonces, o
sea, yo muchas veces te lo he consultado a ti y me dice, no, esto hay que ir con calma con las denuncias. O sea, en el sentido, ¿dónde está la frontera? La pregunta, o sea, evidentemente que hay que denunciarlo en la propia red cuando pasa, que esto ya, la gente ya lo hace y tal, pero ¿cuándo tenemos que pasar ese límite y ir a los tribunales? O sea, tú dices que es que porque esta frontera a veces, para los que no entendemos, a veces queda un poco difuminada, ¿no? Entonces, muchas veces me dice, pero ¿cómo no van en tribunales con las barbaridades que dicen, ¿no? Muchas veces la gente que no somos abogados nos lo planteamos Ya, y a mí me lo ya, plantean, ¿no? ya. Entonces, Eh, me gustaría un poco que nos iluminaras tú como gran experto que eres en este tema tecnológico. yo os ilumino. Es un auténtico lío. Cuando yo empecé, el, el, la persona de influencia en la ONG más conocida de cada este tema me comentó que no habían tenido suerte, que desde que empezaron hasta la actualidad, ninguna de las denuncias por gente que insultaba a los judíos, hablaba pestes de Israel, de los israelíes, barbaridades, ¿no? Ninguna había acabado en una decisión, en una sentencia favorable. Ninguna, ninguna. De hecho, si miráis las bases de datos legales, los abogados han mirado las bases de datos legales, no encontrado una, pero bueno, de un señor que hizo una pintada en Galicia diciendo burradas, no más que las que aparecen en Barcelona, pero que le pillaron, ¿no? Pero fuera de eso es difícil. Eso que en Barcelona vosotros tenéis un fiscal de odio que fue pionero en este tema y que, bueno, da clases en la escuela judicial, en las escuelas de policía y tal. Es bastante difícil. Primero, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque si ocurre por internet, muchas veces en salvajadas intentas identificar si lo logras a la persona que es o te detienes porque ya ves que, por ejemplo, está en el Perú. Bueno, pues en el Perú no hay leyes de odio, ¿vale? Encima, los criterios, algo que hace aquí una masa se podría argumentar que podrías tener jurisdicción allá, pero es totalmente impracticable, ¿eh? Porque habría un conflicto de jurisdicciones donde yo creo que Perú reclamaría como preferente la jurisdicción de los tribunales penales en Perú y ya está. De Sí, sí. todas maneras, hay un debate y creo que en ese sentido me va a dar la razón. Hay cuentas de Twitter o de las redes que a lo mejor tienen 20 seguidores, o sea, no tienen casi nadie, y entonces si los denuncias o hablas de ello, les estás dando publicidad. O sea, muchas Sí, veces eso es el no le dices a efecto, la gente, ¿no? O sea, ¿tú claro, estás de es acuerdo? el efecto Streisand. El problema es que cada día se crean millones de páginas web, millones de cuentas nuevas en redes sociales y no estamos hablando de contenidos en cada una de esas cuentas. Entonces, atajar eso es extraordinariamente difícil. Lo más práctico para mí ha sido elegir los cuellos de botella y a través de la legislación, en este caso española, a través de Google. Entonces Google ha hecho un ejercicio de responsabilidad, no elimina esas páginas, porque no puede, pero tampoco elimina en la mayoría de los casos el que esas páginas se puedan buscar. Tú, si haces una búsqueda muy definida porque sabes de qué está hablando un artículo en concreto o pones el título del blog, por ejemplo, encuentras la página. Pero no te aparece, en el caso de la mayoría de las búsquedas generales, ni aunque sean un poco ya seleccionadas. Fuera de eso, las dificultades son muy grandes, porque las reclamaciones han de poner, pues como si llevares un caso cualquiera a un abogado. Quiero decir, te va a pedir, bueno, todas las cosas pide dinero, pero te va a pedir papeles justificantes, que se lo expliques, pruebas, y te va a decir, esto que en la realidad es muy importante, en los tribunales no vale para nada. Y esto que es una tontería en los tribunales, o a usted se lo parece, es fundamental. Entonces, hay buena parte de los contenidos que o no merece la pena o sí que serían ilegales si se cometieran en España o no puedes identificar al autor
de una cuenta en Twitter porque, porque Twitter en California no atiende a las órdenes de colaboración de los tribunales españoles y lo remite a un tribunal federal, el del norte de California, donde tiene una jurisprudencia muy reiterada negando el derecho de las empresas a revelar información cuando hay un problema de libertad de expresión. Entonces, esa es la causa de que haya mucho contenido que no se quite, ¿no? Entonces, la manera de quitarlo, la estrategia es intentar influir en la conducta de estas empresas. Que no es fácil, quiero decir, fíjate, el presidente Trump no lo ha conseguido, dudo que lo consigan los demócratas, y el intentar quizás la mayor duda o presión que pueden recibir estas empresas, que pues es precisamente la regulación de la Unión Europea, que como todas las regulaciones europeas tiene un efecto sobrepasador, expansivo, mucho más allá de las fronteras de los Estados miembros. Entonces, de hecho, es a caballo de esa preocupación que está muy bien identificada, que sufren las empresas, con la que pues pensamos en las estrategias para alcanzar esto. Y de momento funcionan, estamos todavía desarrollando nuevos procesos. Hoy tengo que presentar uno donde encima el demandante es un tal Isaac Levy y Max Belalal, ¿no? De Ibiza. ¿Sabes? Disculpa que pase un tema que no es tanto el tecnológico, pero que es bastante actual. La semana pasada, creo, hace 10 días, saltó la noticia de que el famoso juicio al BDS por Matisyahu, ¿vale? Que además es cerca de tu tierra, que pasó. Entonces, Sí. bueno, quiero recordar a la gente que el BDS instó a la suspensión del concierto que hizo Matisyahu en un festival en Benicàssim, y además se da circunstancia que el cantante no es israelí, sino que es norteamericano. Entonces, bueno, se ha dado el caso de que el tribunal o los jueces, no sé, han dictaminado, o sea, no llevar o sea, que no tienen razón los demandantes y que lo ha archivado el caso, ¿no? Entonces, porque aducen libertad de expresión. Entonces, yo estoy un poco así sorprendido. ¿Dónde está el límite entre la libertad de expresión y el delito de odio antisemita? ¿Dónde está? Como dicen los abogados ingleses, el contexto es todo. Por ejemplo, yo conozco ese caso y conozco bien a los abogados que redactaron la demanda, que colaboraron en ella. Uno de ellos es argentino y es una persona brillantísima. Y desarrollan muchísimo trabajo. El problema es que yo recuerdo muy bien lo de Matisyahu porque el procedimiento se ha hecho en Valencia, pero mi hija estaba trabajando en el Festival Rototom cuando Vale. ocurrió. Y yo me enteré pues por Facebook. Me parecía tan antipático que encima a un cantante vestido de judío ortodoxo de Jaredín, tan majo, es, no sé, es instantáneamente repulsivo que hagan eso con alguien, ¿no? Entonces, me acuerdo que estuve hablando de esto y dando mucha lata y hablando con amigos míos israelíes que conocía del Reino Unido sobre este tema. La intención sin duda es muy furibunda y va más allá de lo que es una crítica bestia a Israel. Es una lástima. De hecho, lo que se decía en algunos canales, en algunos comentarios, yo recuerdo muchos de Facebook, eran salvajadas sobre este hombre y sobre los soldados israelíes. Entonces, yo conocido desde que estoy empezando chicos y bastantes chicos de aquí, de Europa, de Estados Unidos, y luego algunos israelíes que están en el ejército israelí,
puedo tener mejor opinión en todos los motivos sobre esos chicos y chicas. El problema es demostrarlo. Perdona, Ignacio, El yo es que ambiente que no había soy. en el problema es, ahí se ha elegido una vía, que es la vía penal, que si pudieras demostrarlo no habría ninguna dificultad. No, por lo menos la principal te la quitarías. El problema es que tienes que demostrar muy bien qué es lo que han dicho y qué relación tiene con los comentarios. Que puedan ir en Facebook, en el festival y todo. Es decir, que si alguien dice, si tú dices, mira, estos comentarios, esta campaña de boicot ha incitado o ha excitado el odio. Fíjese las barbaridades que está diciendo la gente. Tú tienes que demostrar una relación directa entre ese señor que dice una salvajada sobre reventar judíos a bombazos y bien con el señor que le ha puesto la denuncia o bien con lo que ha hecho y que haya resultado de tal. Y a lo mejor el que está diciendo, a lo mejor no muy frecuentemente, el que está diciendo esto es una persona que no puede ser identificada, ni siquiera por la policía española o con órdenes judiciales. Entonces, al final, si empiezas a quitar cosas que no puedes demostrar, aunque evidentemente tú sabes que son ciertas, pues te quedas con a lo mejor menos de lo que esperabas al principio. Entonces, a pesar de que se ha hecho ahí un trabajo de años, de antes de poner la querella, pues no ha tenido éxito. Por eso me ha extrañado, porque sé que positivamente que hay muchos abogados que han trabajado arduamente en esta demanda. Entonces hay gente como yo y muchos amigos y conocidos que no acaban de entender, porque es verdad que dices que hay que probarlo. Quizás ese sea el problema, que nosotros lo vemos muy claro, porque el boicot se hizo a un cantante solo por ser judío, ya ni siquiera por ser israelí, en este caso. O sea, entonces, o sea, el delito es flagrante. Es verdad que hay que demostrarlo, pero hay pruebas que dicen que quisieron boicotear a este cantante solo por su condición de judío. Y eso en teoría debería ser un delito. Entonces, hay gente que me dice, no, es que el juez es muy antisemita o los abogados son malos. Yo no creo que ni los abogados eran malos ni que el juez sea antisemita. Entonces, ¿qué ha pasado aquí con esta sentencia? Quizás no. Yo el fiscal no lo conozco, pero he hablado con él y lo conozco de otros asuntos. El fiscal de odio de Valencia, de hecho, yo te diría que tiene simpatías por los judíos y por Israel. Es decir, no es esa la cuestión. Yo pienso que los abogados que han estado ahí han hecho un trabajo muy meritorio, pero han tenido que luchar en un, ¿cómo se dice? En un escenario, en una situación que no es la más favorable. Es decir, eso es una máxima para los abogados, ¿no? O, bueno, por ejemplo, a mí siempre me lo decía mi padre, la parte más importante de un planteamiento legal es precisamente el planteamiento dónde, cómo y a través de qué vía lo planteas. A lo mejor la vía lógica, la que intuitivamente como persona, como lego, como abogado eliges, esa es una vía que tiene todos los augurios de que va a fracasar, pero en otra puedes ganar. Otra parte muy importante, aparte de eso, y que a veces los abogados despreciamos, es la prueba, ¿no? Pero la que sin duda es muy importante es el planteamiento. Entonces, yo ya también, y por predilección personal, por el tema de libertad de expresión, que yo soy muy fan de ella y del estilo americano en este sentido, de hecho creo que los estoy dejando atrás, pues yo realmente prefiero utilizar, como decía al principio, estrategias que sean positivas, de proteger a la gente frente a los abusos bien de la administración, del gobierno o de empresas o de turbas irracionales, ¿no? Y además, yo pienso que juegas con una ventaja. Los argumentos son más elaborados y no estás pidiendo nada malo contra alguien, estás diciendo que te dejen en paz, ¿no? Que los judíos pueden hacer su vida, que puedan trabajar, que puedan hacer lo que quieran, como
que es la aspiración de todo el mundo, ¿no? Y además hay otra cosa, es decir, bien explicado y bien elegido el caso, yo te aseguro que cuentas con las simpatías de la mayoría de fiscales y magistrados en España. Entonces, esa vía es una vía muchísimo más agradecida. Gracias. A ti. Pues, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Le puedo dar la palabra si quiere. Dalia, ¿quieres hablar? Voy. Ahora puedes hablar. Es que... Sí. Bueno, muchísimas gracias por la... Ahora. Muchísimas gracias por la charla, me perdonáis, pero la he estado escuchando en el tren y llegando y luego en el autobús y acabo de llegar, pero no me la quería perder. A ver, Ignacio, yo tengo mi gran pregunta en este tema sería más prosaico, aunque en su tiempo llevé a la revista Makoki a los tribunales, por la revista, supongo que has oído hablar de ella, claro, la de... Claro. Sí, pues bueno, pues yo fui la que, por lo menos en las diligencias previas, fue la que movió todo aquello y después ya lo siguió adelante pues un letrado porque no me sentía con suficiente conocimiento para seguir adelante, pero bueno, fueron condenados, lo cual es importante. Bueno, entonces desde el punto de vista más prosaico, ¿no? ¿Dónde ponemos primero el odio desde el punto de vista delictivo, puesto que el odio es un sentimiento normal, es como si ahora me dijeras, pues, ¿dónde ponemos la felicidad? ¿No? Entonces tenemos el delito de odio. Has mencionado algo de la intencionalidad, ¿no? En uno de tus momentos has hablado de que fue rechazada una demanda precisamente porque no hay la intención de delinquir. No sé si me entiendes, ¿no? ¿Dónde está esta frontera en la cual hemos entrado en el delito de odio y no es simplemente una antipatía un poco más aguda, pero que no pasa de allí? Y luego, entonces quizá con un ejemplo, ¿no? Te diría, yo recuerdo que cuando decía, bueno, que porque representaban los judíos, ¿no? Ya sabes, este problema, entonces que lo primero que me decían, uy, lo que le hacéis a los palestinos. ¿Entiendes? Entonces, ¿dónde está claro, que me digan qué es lo que le hacéis a los palestinos en un momento en que le estás diciendo que, bueno, pues sí, que representas a los judíos en Barcelona o en Madrid o en Sevilla, donde fuere? Claro, es un comentario de los más racistas. Ignacio, solo quería decirte que ya lo has visto que Dalia es abogada y además Dalia fue presidenta de la CIP también, ¿vale? Ah, vaya, pues ya para que lo supieras. Era para decirte que conozco el caso Makoki, es uno de los casos que hemos utilizado y estudiado para buscar contraargumentos en las bases de datos de jurisprudencia. Bueno, Dalia, verás, los delitos de odio son delitos de opinión. Al fin y al cabo, estás castigando, no pidiendo una indemnización por vía civil, castigando a alguien por lo que está diciendo, no por lo que está haciendo. Sin embargo, la legislación es la que es y viene impuesta por directivas europeas. Entonces, uno de los casos, de hecho, el caso en el que está más justificado la protección ante los riesgos de incitación, no solamente al odio, a la discriminación, es el caso de la minoría judía. Es decir, la mayoría de nosotros podemos ponernos estupendos cuando existen comentarios
hechos con muy mala intención, pero vuestro caso es diferente. Es decir, nadie podía pensar que lo que pasó en Alemania unas décadas antes, era un país que tenía una integración muy alta con todas las personas judías, y a diferencia de otros países como Ucrania, parte de Bohemia, bueno, ya lo sabéis, Polonia, y mira lo que pasa. De hecho, la preocupación de los norteamericanos es que por bien que tengan la integración y bien que estén considerados y por mucho éxito que hayan tenido, pues siempre están pensando de que podría acaso pasar lo mismo que pasó en Alemania y en Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Bien, la diferencia, para aclararnos, en España está en lo siguiente. En el momento en que en alguno de esos textos, vídeos, se insulta a los judíos o se burla de las víctimas del Holocausto o se atribuye a los judíos una responsabilidad colectiva o una inclinación colectiva, es decir, cuando entras ya en lo que es injurias, sí, ya entras dentro de lo que es un delito de incitación al odio del artículo 510 del Código Penal. Ahora, has de mirarlo todo en el contexto. Será importante que si ha habido insultos, que sean reiterados y que encima sean lo más explícito posible. Es decir, si el antisemita o directamente el racista que os está atacando es un maestro de la ironía, pues va a ser muy difícil. Pero generalmente no es lo que pasa, ¿eh? Entonces, si se dice, por ejemplo, por eso los códigos y el doble lenguaje de sustituir lo que antes eran críticas que hubieran quedado a caer de un burro en prácticamente cualquier ámbito de personas educadas hacia los judíos, pues ahora muchas veces es muy fácil plantearlas como si fuera una opinión política, dirigirlas contra Israel, o decir que es un problema del antisionismo, o decir, pues por supuesto que tienes amigos judíos, pero claro, cambia la palabra judío por negro, ¿no? Yo tengo amigos negros, no es un problema de esto, a mí me gustas mucho, pero vayas broncas montáis en Estados Unidos. Es decir, es evidente que ese tipo de atribución de responsabilidades o de rasgos colectivos, pues sobre todo cuando es peyorativo y tal, pues es un acto de racismo. Y si es crudo, insulta, es un delito de odio, en mi opinión. Entonces, esa sería la clave o la cruz o la piedra angular en cualquier caso de delito de odio. Además, en los delitos de odio, según... Hay una sentencia muy buena, que es la sentencia Terensiev, que yo la di a conocer en España, ahora la citan prácticamente todos los catedráticos que están en el tema interesados en el tema de libertad de expresión. El delito de odio no vale para todo el mundo, lo cual está muy bien, porque hay gente que condenaría a todo el mundo, denunciaría a todo el mundo. Vale únicamente para minorías vulnerables. Es decir, vale, y el arquetipo de minoría vulnerable, que es, bueno, es una condición que ojalá no la tuvierais, sois vosotros. Entonces, si hay algún insulto, si hay, aunque hable de sionismo, si se habla, se insulta, si se atribuye eso y se mezcla con los judíos, o se atribuye intenciones perversas, o por supuesto, si se utilizan ilustraciones clásicas del antisemitismo y se pueden explicar bien de dónde proceden y por qué existen, entonces yo pienso que hay delito de odio. Y si consigues elementos de prueba, yo pienso que tienes un caso para llevarlo adelante. Lo importante, como siempre, es luego ver todo el contexto de la conversación e intentar pues, el trabajo ya de abogado, ¿no? Pues identificar a quién te lo está diciendo, o al autor del vídeo,
o ya intentar pedirles la eliminación de la plataforma o acaso responsabilidades. ¿Llevar indumentaria nazi es delito de odio? Buena pregunta, Rafael. En Francia, como sabrás, sí, en Francia es un delito. En Hungría también. En Alemania no lo tengo tan claro después de las últimas decisiones de tribunales alemanes. En España, vamos a ver, si depende, por ejemplo, si fuera una manifestación o en un acto, aunque vaya solo, que tenga algo que ver con víctimas del genocidio ocurrido entre 1941 y 1945 en la Alemania nazi, sí. Fuera de ese contexto, podrían defenderse los procesados. Es decir, ellos pueden comprar esa ropa en Internet, está claro, pueden hacerla, pueden vestirla en fiestas, no pueden llevarla por la calle porque es un uniforme, hay una legislación que prohíbe los uniformes en España, pero podrían salvarse por ahí a pesar del muy mal gusto de hacerlo. Pero tendrías que darle eso sería una conducta expresiva, y para que la conducta expresiva pueda ser sancionada, tú tienes que interpretarla de un modo claro. Entonces, un contexto donde, por ejemplo, pues, donde haya, bueno, no solamente judíos, víctimas del Holocausto, y eso suponga un elemento especialmente agresivo o tal, podría condenarse en España. Otra cosa que tenéis que pensar es que en España y en Barcelona es donde los procesos de delito de odio más conocidos, algunos de los procesos más conocidos empezaron precisamente contra Pedro Varela. Y Pedro Varela, los abogados hicieron un gran trabajo. Quiero decir, de hecho, los argumentos que permitieron que el Tribunal Constitucional cambiara de criterio y declarara la nulidad de parte del delito de negación del Holocausto, proceden, bueno, tanto de los letrados del Tribunal Constitucional en aquella época, que eran especialmente técnicos, como del trabajo que hicieron los abogados. ¿Por qué? Bueno, en pocas palabras, para los que no seáis abogados, el Tribunal Constitucional español decidió, y es una postura que cada vez se ve más favorable en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, aunque no seas historiador, tú negar con malos argumentos y tonterías el Holocausto en público, difundirlo, no es delito. Es decir, eso está protegido por... Es un mal uso, pero no es delito de la libertad de expresión y incluso la libertad ideológica. Lo que es delito en España, y hay abogados y fiscales que no lo entienden, es cuando tú niegas el Holocausto, burlarte o echar la culpa a las víctimas. ¿Sabes? Tú puedes decir, no, el ciclón B era para el tifus. No hay pruebas. Los testigos han revelado todos que eran falsarios. Nuremberg estaba trucado. Tú puedes decir todo eso y decir que encima lo has visto en YouTube, o citar a un nazi que habla de otro nazi, que habla de otro nazi, y sin que tengas pretensiones académicas. Todos podemos hablar sobre la historia, otra cosa es que los demás tienen que soportarnos. Pero lo que no puedes hacer es hacer eso y decir la culpa era de los judíos, al fin y al cabo los detenidos judíos eran por motivos de orden público, ya que muchos de ellos tenían problemas por actividades políticas, ya se sabe cómo son, etcétera, etcétera. Mucho menos decir que los judíos se lo han inventado y han sacado partido del Holocausto. Ahí no va a haber tribunal en España con que es una cuestión de sentido común, pero en este caso coincide con la postura dominante, bueno, te digo que está consolidada en los tribunales y en el Tribunal Constitucional. Ignacio, disculpa mi ignorancia, muy interesante todo lo que estás comentando. O sea, que yo entiendo por tus palabras, estoy un poco sorprendido que se niega el Holocausto,
en plan como haciéndose un poco el historiador, aunque no tenga ni idea, y no se burle de las víctimas y no diga que los judíos han tomado provecho, No el es, negarlo solo no es delito. no es Yo delito. estoy muy sorprendido. Yo pensaba que negar el holocausto era delito. No, en España no. En España no. Vaya, En pues estoy España muy lo sorprendido, fue la verdad. en estos casos de Pedro Varela y en el de León de Grel también. Y se iniciaron acciones contra ellos, ¿no? Eh, y sin embargo, tuvieron éxito en el Tribunal Constitucional. Quiere decir, ahí había un conflicto entre lo que era la necesidad de proteger el derecho al honor de los judíos y por primera vez, y es uno de los pocos países, España, permite proteger el derecho al honor del colectivo, que eso lo ampliamos nosotros, Vaya. incluso en los casos cuando no hay lesión para ti. Normalmente en muchos países te dicen, pues no tienes capacidad, no tienes legitimación o standing para ir a los tribunales. En España se admite si eres un miembro de la comunidad. Cualquiera puede actuar frente a las ofensas de otros. Eso, pero, y lo que nosotros lo ampliamos es que cualquiera puede actuar incluso ante la insinuación de una perturbación, aunque fuera potencial, de los derechos civiles de un judío. Cualquier judío tiene capacidad para actuar ante los tribunales y pedir la protección. Entonces, eso es así, incluso la protección en Alemania, que era un caso paradigmático de países que penan la negación del holocausto, ha habido casos en que se ha absuelto, se ha moderado esa En Alemania. postura y todavía se aplica en los casos abiertamente recalcitrantes, donde además, y ya se conoce la decisión del Tribunal Constitucional Español, donde además hay un vilipendio constante hacia los cientos de miles de personas que fueron asesinadas, ¿no? Pero Y después, perdón, Ignacio, y hay un fenómeno que tú conoces muy bien, que en España y en todos los países se está produciendo, que es la banalización del holocausto, más que la negación. En fin, hay muchos ejemplos de banalizar el holocausto. Eso penal en los tribunales, ¿cómo está este tema de la banalización del holocausto? pues la banalización del holocausto, no conozco ningún caso en los tribunales, quizás lo haya, pero penalmente la banalización del holocausto no sería, quizás lo que estamos tú y yo ahora pensando, no sería comparar el holocausto con problemas banales o con que cierren cuentas de Facebook. Eso no es el holocausto. Pero la banalización del holocausto, un caso claro penal, sería decir, oye, no fueron tantos, fueron, según mis cálculos, que yo no me he estudiado, 600.000 o 300.000. O, por supuesto, decir, hombre, es que eran especialmente revoltosos los buenos, no. Eso sería un caso evidente de banalización del holocausto. Los casos en los que se hacen comparaciones inapropiadas, fruto de la falta de tacto, de la ignorancia, del mal gusto, yo pienso que estarían al margen de responsabilidades penales. Veo una pregunta que me dice, en Cuaresma es habitual escuchar vamos a matar judíos. Lo voy a decir. Y es que el León, en ese pueblo de León, por lo visto, es beber limonada con alcohol. ¿Cómo manejar esa tradición? No tenía responsabilidad penal. Hay expresiones españolas como que hoy en día, pues sí, es decir, si se hicieran con intención, evidentemente serían ilegales, incluso podrían provocar responsabilidades penales. Es como decir amor o muerto, gran lanzada. Es decir, todos conocéis las que hablan de los judíos, ¿no? Eso es un problema en el que cuando la gente muchas veces inconscientemente se le escapa o dice ese tipo de cosas, la verdad yo pienso que es un problema social de corregirlo, entender cuándo
es simplemente un error, porque son expresiones que han utilizado desde jóvenes y igual en algún momento lo hacen, y cuando realmente son bajo con esa excusa, pues intentar ofender al interlocutor o a los judíos, que también es frecuente. Pablo Iglesias ha dicho barbaridades que una anciana de 88 años fue en prisión por negar el holocausto. Sí, Úrsula, no recuerdo el apellido, efectivamente fue condenada por negar el holocausto. Pero el caso de Úrsula y también el de otro señor que murió en prisión, Mahler, no fue solo por negar el holocausto. Mahler agitaba y recomendaba el exterminio de judíos. Y Úrsula Hayek no era tan, pero Hayek no, Úrsula, no, esta señora no era tan virulenta como él, pero se le ponía corto. Quiero decir, si Pablo Iglesias, no conozco las declaraciones, pero dudo que conozca lo que haya pasado ahí, ¿no? No, o sea, Pero bueno, pero podéis comprobar las declaraciones mirando en Ignacio, internet. Pablo Iglesias dijo que el holocausto fue un mero problema burocrático. Después lo borró, lo que puso, pero fue eso, nada más. Bueno, nada más y nada menos. Pero que el vicepresidente del gobierno dijo que el holocausto fue un problema meramente burocrático. Eso Lo, fue sus declaraciones. lo, lo recuerdo Lo bien. puso en un blog y después lo borró. Yo creo que, bueno, por lo poco que conozco, sé de Iglesias, no soy un gran admirador, pero es un tipo leído. Yo creo que jugó con la famosa observación de Hannah Arendt, ¿no? Entonces la redujo fuera del contexto, ¿sabes? Y para que quedara, pues, risqué, ¿no? Y a continuación decir, no, la verdad es una crítica, es la frialdad de la burocracia que puede cometer este tipo de salvajadas, ¿no? Lo más espeluznante, ¿no? Lo peor es que pueda convertirse en un problema burocrático, ¿no? Que es un poco la idea de Arendt, ¿no? Creo que las ideas iban por ahí, pero bueno, él siempre estaba un poco forzando la línea, y luego pues dentro de su partido, pero bueno, también del Partido Comunista, que no todos son así, entre los activistas o gente que más han ayudado, que más me han ayudado a mí en los tribunales, yo te puedo decir que están gente del Partido Comunista, catedráticos, socialistas. Afortunadamente es transversal. También te digo que no es una postura, que siendo una postura común hace unos años, no es, es común entre gente de cierta edad, de la mía, quizás más jóvenes o mayores. Pero lo que se ve comúnmente con la nueva izquierda es irreflexivo, un culto al sentimiento, una renuncia a examinar y bueno, todo ese tipo de disparates sobre el conflicto árabe-israelí y el demonizar a Israel, que no me puede caer, no puedo tener simpatías por ese país, pues ese tipo de antisemitismo para mí es racismo, pero nunca me atrevería, salvo en los casos más explícitos, a defenderlo en los tribunales. Como tú has Porque dicho antes, lo has medio conceptualmente nombrado. uno puede imaginar, conceptualmente, es posible imaginar una persona que sea antisionista y que no sea racista o antijudía. Y es lo que el juez va a ver, lo que querrá ver. Y además estás abriendo el jardín de toda la información mal conocida, en cualquier caso, que se prolonga durante años del conflicto de Israel con la población árabe al magistrado. Y eso es muy difícil resolverlo en unos juicios donde tú a lo mejor tienes media hora, 2 o 3 horas y no vas a hablar tú solo. Y es muy difícil conseguir pruebas de hechos ocurridos fuera de nuestra jurisdicción. Ignacio, disculpa una pregunta importante. Antes hemos hablado en el principio de la charla con Ariel, que le he dicho que era el experto en la definición del antisemitismo según Ledida,
También hemos oído a Blanca Navarro, que ha sido la impulsora que en el Parlamento de Cataluña se Sí, aprobara esta definición, que está en sí. varios parlamentos y en muchos sitios. Entonces, mi pregunta sería, penalmente, ¿esta definición ha tenido alguna repercusión en los tribunales? Es decir, la definición dice que es antisemitismo culpar a los judíos por lo que hace Israel, ¿no? Entonces, eso es una especie de antisionismo, lo podemos decir. Eso, como tú dices, es muy difícil, pero el adoptar esta definición en los tribunales, ¿ha influido algo o no? Que yo sepa, no. Verás, la pregunta, desde luego, sabes muy bien por qué la haces. La declaración, la declaración operativa de antisemitismo se llama operativa porque fue primeramente utilizada por la antigua Agencia Europea de Derechos Humanos. Entonces, ¿por qué se hizo operativa? Porque era para recoger, identificar o intentar clasificar los actos de antisemitismo. Entonces, no pretende ser una definición legal. Ahora, tú no puedes decir, estos son los 11 ejemplos de la definición. Cada uno de ellos, el que haga esto, encima es antisemita. Y encima, como el antisemitismo es un agravante penal y en algunos casos un delito, pues el que diga esto de Israel va a la cárcel. No, eso es brocha gordísima, no funciona así. Lo bueno de la definición tiene varias cualidades muy buenas. De hecho, hace poco la asociación IRA ha publicado un handbook que tenía intención de pasarlo para que pudieras compartirlo con la comunidad de Barcelona sobre el significado. Vamos a ver, la definición operativa no es una definición vinculante por su naturaleza. Está pensada para ser utilizada en observatorios, en agencias de derechos humanos, en escuelas de policía, ¿sabes? También en universidades. ¿Y por qué? Por ejemplo, pues conocéis ¿os acordáis del caso de aquella anciana judía que murió en Francia a manos de un radical de un país árabe y que al matarla en la calle dijo que era por lo que Israel había hecho, ¿no? Recientemente, unos días atrás. Sí, Es decir, en París. ¿qué tiene que ver, sin conocerla, esa señora con las responsabilidades del gobierno de Israel? Imagínate que yo me fuera de vacaciones a Portugal, estuviera en Lisboa, tomando pasteles de nata, y de repente me golpearan y me mataran por lo que acaba de hacer el gobierno de España. Y encima el Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, pues ese tipo de atribución de culpas colectivas, la conducta tiene un castigo o tiene una relevancia legal. Entonces, la definición operativa, aunque no es vinculante, lo único que te dice es, escuchemos lo que está diciendo el criminal, en este caso simplemente, para poder interpretar su intención, que era una de las preguntas que me ha hecho Manuel Bronstein, ¿no? Entonces, interpretada de ese modo, la definición operativa no quiebra para nada la protección de la libertad de expresión. Tú tienes que utilizarla como ejemplos, que hay más ejemplos, para poder interpretar un acto que pueda ser delito o que no tenga esa gravedad, pero que también tenga una intención antisemita. Pero puede haber casos en los que, por el contexto otra vez, la intención no sea antisemita, sea simplemente mala información, de empatar dentro del grupo, pretendiendo hablar de política de Medio Oriente, simplemente sea de mal gusto. Hay que saber examinarlo. Pero bueno, hay algunos de los ejemplos que son célebres realmente. El hecho de utilizar bueno, los dobles estándares que no utilizas frente a China, pues, y frente a las dictaduras más groseras, los tienes que utilizar frente a lo que te han dicho o lo que ha publicado alguien sobre Israel.
Yo me acuerdo que Estamos leí un claros. libro creo que era Pérez Reverter, no sé si era Territorio Comanche, no, leí un libro donde algunos de los veteranos reporteros de guerra hablan de cuando habían estado en Israel, y el protagonista, a ver si me equivoco, no era de Pérez Reverter, pero bueno, el protagonista comenta en el bar o piensa en el bar donde van los reporteros de guerra bueno, Israel vale, pero que él había visto cómo esposaban a un chico palestino y luego esposándole a patadas le rompían los brazos cuando tenía las manos atadas a la espalda. La afirmación me llamó la atención porque yo una vez lo vi en un caso y todo se reduce a un vídeo y a unas alegaciones de 2 guardias de frontera israelí que parece ser que sí que lo hicieron. Inmediatamente fueron procesados por la justicia israelí y sancionados con toda seguridad, ¿no? Quiero decir, ahora... Pero Ignacio, disculpa que te interrumpa. Entonces, me gustaría solamente que, bueno, que empezáramos ya a concluir y quería preguntar si alguien tiene una última cuestión a plantear y bueno, ya yo creo que ya llevamos ya un tiempo, ya podemos dar por finalizada la charla. Si alguien tiene alguna última pregunta, pues que la pueda hacer. No, ¿Dalia? no, yo solo os quiero enseñar. Ignacio, ¿la has visto la revista de Makoki? Sí, sí, La viste, ¿no? ese número La lo tienes, conozco, ¿no? de cuando... La he rescatado, la he De los rescatado. 80, principios de los 80 Ujú. fue el caso, sí, sí. Sí, sí, sí. Estaba yo en Barcelona, sí, sí, sí. Vale, vale. Sí, sí, pues muy buen trabajo. Bueno, el principio fue muy... Lo que pasa que yo que aquí es un problema también de... que yo sentí, quizá tampoco tenía una gran experiencia en lo penal, pero que estaba demasiado poco fría, poco objetiva, estaba muy enfadada. Y bueno, le hice un interrogatorio impresionante en las previas, claro, impresionante, pero me di cuenta que tenía que estar mucho más objetiva de todos modos. Y es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién debe defender? Es más fácil que defienda a alguien que no es judío. No sé, es una de las grandes preguntas que he tenido, no sé. ¿Cuál es tu sentimiento con esto, no? Te he escuchado decir vosotros. Mi sentimiento, para mí es que tiene que estar profesionalizado. ¿Por qué? Me explico. Porque hay un montón de actividades que se hacen de un modo voluntario, ¿no? Y el trabajo es encomiable y tiene mucho efecto. Pero si tienes que hacerlo para competir, por ejemplo, con la cantidad de recursos que se dedican a las organizaciones palestinas, bueno, todo lo sabéis, pero bueno, las cifras que conocéis son una fracción de las cifras reales. Sobre eso yo puedo decir con orgullo que corrijo incluso las estimaciones del gobierno de Israel sobre lo que se da a estas ONGs, a las palestinas, no digo ya las españolas, pero además los beneficios políticos de cargos en ayuntamientos, colocaciones. Frente a eso, nosotros lo que tenemos es que organización, la pasión, aprovechar que sois una comunidad donde lo que sobra es talento y voluntad, pero si tenéis que hacerlo como abogado, quiero decir, tú puedes llevar un caso al nivel más alto, pero al nivel tan alto para decir, yo por ejemplo en el caso de Google estuve 14 meses estudiando. 14 meses estudiando incluía, bueno, no quiero exagerar, 14 meses, imagínate 14 meses estilo confinamiento del COVID. Y me salía la legislación por las orejas. Me elegí un consultor, que era este catedrático del que he hablado antes, y los donantes pagaron lo que dijo el catedrático.
y no necesite más pruebas ni periciales. Pero si yo no puedo estudiar, ningún abogado podría estudiar 14 meses, ni siquiera uno, sin dedicar entonces gran parte de su tiempo a trabajar para pagar deudas, vivir, ahorrar. Es decir, si tienes que hacerlo profesionalizado. Y aún así, lo que estás haciendo es optimizar unos recursos, que es tiempo y dinero, para competir o bien con gente que no tiene mucho más, que es Google, fíjate, una gran empresa, o bien lo que es un auténtico montaje en mi opinión, de vividores que reciben dinero público en cantidades, voy a contar ejemplos, prácticamente para mí absurdas, y que desde luego no se lo gastan en los palestinos que lo necesitan. Entonces, si tienes que competir con eso, tienes que competir bien. Al mismo nivel en que tú en tu trabajo, para un asunto que sea faena, sea la profesión que tengas, lo harías. Y eso para mí es la clave y se ha solucionado, ¿no? Pero bueno, todo lo que sea dedicar tiempo a organizar, a nombrar gente que tenga capacidad, talento, experiencia en esta materia, será muy bueno, muy bueno. Quiero Pues, decir, por ejemplo, oye, Ignacio, disculpa, pero o sea, me quedo con esta última frase que has dicho y es muy importante el profesionalizarse, yo diría, en todas las áreas, tanto en el área, por supuesto, judicial, como en el área académica, incluso en el tema de medios de comunicación. Todo sí, tiene que ser muy profesional y porque, o sea, los que tenemos como Dalia o como yo sentimientos, pues a veces, bueno, o sea, aunque sepamos del tema, pues nos puede un poco el temperamento, ¿no? Entonces, claro, hay que ser sobre todo muy profesionales. Entonces, bueno, yo creo en fin, que son ya 8:30, hemos estado ya 1 hora y media, entonces solamente agradecerte de verdad de corazón pues tu disponibilidad. Sé que eres un abogado muy ocupado, que o sea, me has comentado que esta noche casi no has dormido por algunos temas de trabajo. Entonces, bueno, se ve en muy fin, ocupado, pero no puedo ahora salir que de veo casa. Blanca, Me puedes llamar hablabas cuando de las quieras. entidades palestinas que reciben dinero. Blanca intentó en el Parlamento que se cortara este grifo de dinero a las organizaciones palestinas o pro-palestinas. Desgraciadamente no tuvo éxito en esa tarea, pero en fin, de todas maneras, yo agradezco mucho todo tu trabajo. Si los americanos, que son en este sentido los más potentes, apuestan como un abogado como tú, pues debe ser en fin, que están en buenas manos de profesionales como tú. Y bueno, solamente si quieres decir algo ya para acabar, bien, pues Ah, adelante. nada, que muchas gracias a todos y que este es mi primer Zoom y encima hacerlo con la comunidad judía de Barcelona, donde he estudiado y tengo familia y mis mejores amigos, pues para mí es muy bonito. Y que, bueno, saludos a los que se han despedido y a los que todavía no he tenido la oportunidad de conocer y que espero poder hacerlo en Barcelona después de la pandemia. Muchas gracias. Y a ti Nada, especialmente, Isaac. de acuerdo, pues Gracias. Ya nada, hablaremos. gracias a todos por haber asistido a la charla. Espero que os haya gustado y que os haya aportado cosas. Deciros que el domingo hay otra charla de una verdadera experta, una politóloga argentina, Cecilia Dinot, que a mí no la conozco personalmente, pero me encanta lo que leo de ella y os va a gustar también. Nos va a hablar también de las teorías conspirativas actuales con el tema del COVID, que son teorías antisemitas. Bueno, es una gran experta politóloga en antisemitismo, estoy seguro que os va a gustar. Es el domingo 31 a las 7 de la tarde, o sea que os invito a que hagáis publicidad de esta charla. Y nada, un abrazo a todos y gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias A vosotras. Adiós. Gracias desde Málaga. Ah, desde Málaga. Qué bien. Tenemos que hablar. Sí.
O sea,